Hi everybody. Today, Hola a todos. Hoy es lunes, 6 de julio de 2026, y nuestro querido amigo Paul Craig Roberts está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Paul. welcome back, Paul. Gracias, Nima. Paul, as we talk, there is a funeral going on in Iran. Paul, and como I hablábamos, don't know if you ahora know, mismo hay un funeral en Irán. of Iran is huge. Y mira, no sé si has visto las imágenes que están llegando desde allí. Es una multitud enorme. Déjame ponerte una parte de este vídeo para que veas la cantidad de gente que ha salido a la calle. Se estima que más de 14 millones de personas han participado, y eso es en Teherán. En otras ciudades de Irán también hay concentraciones por el funeral. Como ves, llevan la bandera roja, que simboliza la justicia, la venganza, ¿Recuerdas? Antes de que empezara toda esta locura, se decía que Irán se estaba desmoronando desde dentro, que no había apoyo para el gobierno, que la gente estaba harta de la República Islámica de Irán. The Islamic Republic of Iran. So the only thing is that you go there, you find, Así que lo único es que vas allí y te das cuenta, ya sabes, de que solo has tocado un castillo de naipes. Está a punto de venirse abajo, y entonces tendrás un nuevo Irán, con un nuevo liderazgo. Y Donald Trump. ¿Recuerdas que Donald Trump dijo que iba a elegir al líder de Irán después de la guerra? Todo iba de eso. Y luego ves a esa enorme multitud saliendo a la calle y diciendo otra cosa. Todo era una ilusión. Todo era falso. Todo fue inventado por Netanyahu, por los israelíes y por quienes intentaron convencer a Estados Unidos de iniciar la guerra. Paul, si miras la situación ahora mismo, ayer leí un nuevo artículo que escribiste en tu página web. Dice que Estados Unidos se vendió. The United States sold out. You said Trump sold out the United States. And Dijiste que Trump vendió a Estados Unidos y a los estados árabes del Golfo Pérsico a Israel. Ese es el título. Y aquí, uno de los miembros de nuestra audiencia dejó un comentario, déjame leerlo, porque literalmente puse ese título de tu artículo para este directo. Dice que Trump vendió a América y a los estados árabes a Israel. ¿Qué significa eso? Y antes de entrar en ese tema, ¿cuál es tu interpretación de cómo está percibiendo ahora mismo Estados Unidos la situación que está viendo en Irán? Porque antes de que empezara la guerra, todo era propaganda, y ahora están viendo la realidad de lo que ocurre en Irán. ¿Cómo lo entiendes tú? Your understanding of that. Well, I'm not sure the American people Bueno, no estoy seguro de que el pueblo estadounidense esté viendo esos videos con la enorme cantidad de iraníes mostrando su apoyo a su liderazgo. Dudo mucho que los programas de noticias estadounidenses los muestren. No lo sé, porque casi nunca veo esos programas de noticias. No sirven para nada. Son pura propaganda. No se puede aprender nada de ellos. En cuanto al gobierno, me da la impresión de que Trump está cada vez más fuera de la realidad. Por ejemplo, ahora oímos que en Washington están pensando en enviar tropas estadounidenses para desarmar a Hezbollah. No tendrían más éxito del que tuvieron con los talibanes. Es increíble que puedan ser tan estúpidos como para plantearse ese tipo de proyectos. Bueno, eso demuestra que el gobierno de Estados Unidos es realmente poco realista. Simplemente no es realista. Y en cuanto a la propaganda sobre cómo Irán iba a colapsar en cuanto lo atacáramos, eso se hizo para crear entre la población estadounidense la sensación o la creencia de que el gobierno iraní era una dictadura, tiránico y que no tenía apoyo. Así, la gente en Estados Unidos vería como algo aceptable que lo derrocáramos, y como Trump había sido convencido por Netanyahu de que el régimen iba a caer, lo que estaban haciendo era preparar una excusa para que la población aceptara la idea de que en realidad el pueblo iraní no lo apoyaba y que no tenía por qué seguir existiendo. Así que en realidad no habíamos hecho nada malo. Habíamos hecho algo bueno al ayudar al pueblo iraní a conseguir su libertad. Esa fue la razón de ese tipo de propaganda. Pero ahora mismo hay una especie de farsa con Trump enfrentado a Netanyahu, que sigue con los ataques militares en el sur del Líbano, a pesar del memorando de entendimiento que establece que para que continúen las negociaciones de paz
Esos ataques deben detenerse. Trump no ha logrado detenerlos. Y vos sabéis lo que está intentando. We don't really know how hard he tries. What's necessary that he makes a show of it. Es necesario que él lo haga notar, que monte un poco de espectáculo. Pero los iraníes también están fallando por su parte. No han detenido las conversaciones, aunque Israel sigue incumpliendo. Así que, como ninguna de las dos partes, ni Trump y su régimen, ni los iraníes, va a hacer cumplir el memorando de entendimiento, tenemos unas negociaciones en marcha que ya violan las condiciones bajo las que se acordó negociar. Da la impresión de que la posición iraní se está debilitando. Entiendo que los iraníes digan, bueno, veamos si esto puede llegar a algún sitio, pero no puede avanzar si muestran debilidad, porque entonces los israelíes esperarán aún más debilidad. Because then the Israelis will expect more weakness. And the Israelis already expect weakness because Y los israelíes ya esperan debilidad, porque si no fuera así, no seguirían atacando el sur del Líbano. Y está claro que los iraníes no esperan que Trump haga realmente nada, sobre todo cuando dice que está pensando en enviar tropas estadounidenses para ayudar a Israel en el sur del Líbano. Así que la situación se está desarrollando justo como temía. En cuanto Irán acepta negociar con gente de la que sabe que no es sincera, Qatar atrapado en un proceso que poco a poco se controlar y empieza a tuer mambios de condiciones. Y al final, Irán es el mismo. eventually Iran defeats itself. So that's the way I see it. That's Así es como lo veo. always said, as you know. Por eso siempre he dicho, como sabes, que los iraníes cometieron un grave error cuando aceptaron el alto el fuego original. Tenían la guerra ganada. Deberían haberla terminado de forma decisiva y haber impuesto las condiciones de paz a Israel y a Estados Unidos. Estaba en su mano hacerlo, y lo dejaron pasar. Bueno, ¿cómo van a recuperarlo ahora? Sobre todo si vemos lo que está haciendo Trump. Está culpando a Hezbollah y no a Israel de la violencia israelí que continúa en el sur del Líbano. Y ya está diciendo que Israel tiene derecho a defenderse. And he's already saying, well, Israel has a right to defend themselves. Well, Bueno, Israel es el agresor. so they are the invaders. Ellos son los invasores del sur del Líbano. Es Hezbollah quien tiene el derecho a defenderse. Israel es el agresor. Pero todo esto se está presentando al revés por el régimen de Trump. Y los iraníes deberían darse cuenta de eso y entender lo que significa. Y no lo han hecho. Puede que estén demasiado centrados en el funeral y en mostrar al mundo cuánto apoyo tiene el pueblo iraní hacia su gobierno. Eso es importante, sí, pero no es ni de lejos tan importante como exigir a Estados Unidos e Israel que cumplan los términos del memorando de entendimiento. To the terms of the memorandum of understanding. If they don't hold to that, Si no cumplen ese acuerdo, entonces ¿qué están negociando? Van a perder más. they'll lose. Y dirán, bueno, ya hemos perdido una tercera parte, así que mejor seguimos, quizá recuperemos algo, bla, bla. Negociar es un proceso traicionero. Rara vez funciona, muy rara vez. Y siempre es un error que el país que tiene la ventaja entre en una negociación, porque está claro que la otra parte pretende aprovecharla para debilitar a su oponente más fuerte. Así es como lo veo, Nima. No pinta bien. Nima, it's not promising. Yeah. The understanding, Paul, on the part of Iranians is La idea, Paul, por without parte de that los iraníes, no agreement. es que sin Líbano no habría acuerdo. Basically, the whole Así MOU que básicamente, todo el memorando de entendimiento se basa en el caso de Líbano. Por eso lo mencionan en la primera cláusula del documento. Y cada vez que hablo con ellos, dicen lo mismo. Puede que ahora mismo haya algún tipo de entendimiento en marcha, pero eso no tiene sentido cuando se trata de Líbano. En Líbano, la situación está empeorando, en mi opinión. Pero al menos tenemos un alto el fuego. Bueno, no es un alto el fuego en este momento. No sé muy bien cómo llamarlo. Es una pausa, algo así como una interrupción de los combates más intensos, o algo por el estilo. The heavy fight or something like that. But Well, no, No, los israelíes deben de stress. so four people Anoche murieron 4 personas. last night. Yeah.
Well, I just read Bueno, acabo de leer un informe en Press TV que dice que, desde que comenzó la agresión israelí, ha habido 16.500 libaneses muertos o heridos. been 16,500 Lebanese killed or injured. This is a massive number of people. Yeah. Es una cantidad enorme de personas, unas 16.500. No son combatientes de Hezbollah, son civiles, en su mayoría mujeres y niños. Pero aún así, los iraníes no han roto las negociaciones. No han dicho, mire, señor Trump, sabemos lo que firmamos y no se está cumpliendo, así que no hablaremos hasta que Israel se detenga. Eso es lo que los iraníes deberían estar haciendo, en lugar de pasearse por ahí mostrando su apoyo entre la gente. En área de territorio acuerdo que negociaron, y de que claramente esto no está fuado. And said, look, it's not working. Your ally is Tu aliado no está cumpliendo los términos y tú no estás haciendo nada al respecto. Así que, hasta que arregles eso, no habrá más conversaciones. Pero no lo están haciendo. Eso le transmite a Netanyahu y a Trump una sensación de debilidad iraní, que están dispuestos a aceptar violaciones del memorando de entendimiento. Entonces Netanyahu le dice a Trump, bueno, aceptarán más violaciones. Y yo temía desde el principio que ese sería el resultado, que ese sería el desenlace, porque los israelíes dejaron claro, antes de que se firmara nada, que no iban a cumplirlo. Exactamente. Yeah. Paul, before the funeral happened, Paul, Trump has antes de que tuviera lugar el funeral, la administración Trump intentó presionar a muchos países del mundo para que no participaran. Y lo importante durante el funeral, especialmente el primer día, fue que vimos a extranjeros llegar a Irán y hablar con los funcionarios allí. Y algo muy relevante en lo que respecta a la región fue la participación de Arabia Saudí, por ejemplo. Arabia Saudí. Esto es algo nuevo entre Irán y Arabia Saudí. Hay personas que informan de que entre bastidores está ocurriendo algo entre Irán, Arabia Saudí y otros países de la región. happening between Iran and Saudi Arabia and other countries in the region, not only Saudi Arabia and Iran, they're talking about Turkey. No solo Arabia Saudí e Irán, también están hablando de Turquía, están hablando de Egipto, están hablando de Pakistán. Y de alguna manera, todos estos países están empezando a unirse. Están hablando de una nueva arquitectura de seguridad en la región. Pero lo importante entre Irán y Arabia Saudí es su forma de entender la región, que bueno, ya conocemos la historia entre estos dos países. Básicamente, uno es suní y el otro es chií. Se creó toda una retórica según la cual estas comunidades se odian y tienen que luchar para siempre. Esa ha sido la propaganda durante muchísimo tiempo, durante décadas. Y ahora mismo, centuries. siglo sí, Sigling mode. Millennium. sí. ¿Y cómo ves la región ahora mismo? ¿Cómo ves? Una parte son las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Como has dicho, ese memorando de entendimiento no significa nada, no aporta nada. En lo que respecta al Líbano, o a la realidad entre Irán y Estados Unidos, de ese acuerdo no está saliendo nada. Pero el resultado de una guerra es algo tangible, algo que tiene que ver con la realidad de lo que ha ocurrido durante la guerra. Por eso, según lo entiendo yo, Arabia Saudí está económica de otra manera. A pesar de la presión que Washington tuvo acerca de Irán, eso significa algo. ¿Cómo lo interpretas tú? Well, here's what I would say at this time. Bueno, esto es lo que diría en este momento. Como se trata de un hecho relativamente reciente, la verdad es que no lo sabemos. Lo que juega a favor de Irán es que Estados Unidos e Israel están demostrando que no están cumpliendo el acuerdo. Así que esto vuelve a enviar un mensaje a todos los países musulmanes, Arabia Saudí, Pakistán, Turquía, de que no se puede confiar en los estadounidenses ni en los israelíes. Probablemente ellos mismos tengan bastante experiencia en ese sentido. Y ahora están viendo que los iraníes, que sí aceptaron el acuerdo, están siendo traicionados por Estados Unidos e Israel, que no lo están respetando. Eso podría reforzar lo que suele ser la tendencia árabe a cubrirse las espaldas.
Así que puede que empiecen a hablar de forma más amistosa con los iraníes, simplemente como medida de precaución. With the Iranians, just as a precaution. It's not necessarily an indication. No es necesariamente una señal de que por fin se estén uniendo y formando un frente común y unido. Es demasiado pronto para interpretar eso así. Yo lo veo más bien como que los saudíes están diciendo, no sabemos qué va a pasar, así que tengamos algún tipo de conexión con los iraníes por si las cosas se nos ponen en contra desde otro lado. Creo que los saudíes simplemente están buscando una base más amplia sobre la que poder apoyarse si hace falta. Ya veremos si realmente consiguen una fuerza unificada. Ahora bien, si Trump fuera tan estúpido como para enviar tropas estadounidenses al sur del Líbano en nombre de Israel, eso sí podría unir a chiíes y suníes. Y después de unos 1300 años, podría darse esa unión e incluso surgir una nueva alianza, iraníes, saudíes y pakistaníes. The Iranians, the Saudis, the Pakistanis. Who knows? Maybe even the Turks. ¿Quién sabe? Quizá incluso los turcos. Bueno, eso sería formidable. Desde luego, Estados Unidos e Israel no podrían invadirlo. Y con el elemento pakistaní, ellos también tienen armas nucleares. Así que la posibilidad de esa alianza es tan enorme que no entiendo por qué no ha ocurrido ya. Porque si miras las cifras de población, los recursos petrolíferos, las vías marítimas que controlarían, las armas nucleares de Pakistán, Israel y Estados Unidos estarían acabados en Oriente Medio. No podrían mantener ninguna presencia. Estaríamos hablando de una fuerza mucho más poderosa que toda Europa occidental, probablemente tan fuerte como Rusia, quizá incluso más. Las poblaciones de Pakistán, Irán y Turquía son enormes. Iran and Turkey are huge. You put together the Persian Gulf. Si juntas el petróleo del Golfo Pérsico con el de Arabia Saudí, tienes el mundo en tus manos. Los tienes. Así que el hecho de que eso nunca haya llegado a unirse ha privado al mundo musulmán de su poder. Y los ha dejado ahí para que Europa los maneje a su antojo. Primero los franceses, luego los británicos, después los estadounidenses y ahora los israelíes. Y eso no tiene ningún sentido. Bueno, si la división entre suníes y chiíes no se ha resuelto en 1300 años, puede que nunca se resuelva. Pero si pudiera resolverse, o si se resolviera, el equilibrio de poder en el mundo cambiaría de forma radical. Esa región se convertiría en una potencia capaz de plantar cara a cualquiera. Pero no lo hacen. ¿Por qué? No lo sé. No entiendo por qué se conforman con estar aislados, con que los intimiden y los amenacen. No tiene ningún sentido para mí. Así que esa es mi opinión, Nima. Sí. To me. So that's my take on it, Nima. Yeah. Paul, for such a long time, the region was so important. Paul, durante mucho tiempo, la región fue muy importante por el petróleo, el gas y su peso en la economía global. ¿Crees que con los nuevos cambios que están ocurriendo se ve más participación? Mira, pongámoslo así. Estados Unidos tiene dos formas de afrontar la cuestión de Asia Occidental. Una es seguir junto a Israel e ignorar a todos los demás, no solo dentro de la región, sino también fuera de ella. La otra es mantenerse con Israel y sacrificarlo todo. Y aunque yo diría que hay gente inteligente en Washington que entiende lo que está pasando en la región, el papel de otras potencias y cómo Rusia y China están desempeñando sus propios roles. Other superpowers, how Russia and China are playing the roles, and they're trying to be close to both sides. Iran, Y están intentando mantenerse cerca de los dos lados, Irán y Arabia Saudí. Hay una buena relación entre Pakistán y China. Básicamente estaban informando y cooperando con China, o de algún modo poniéndola al tanto de los avances en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos. China lo sabía todo, absolutamente todo, no solo por parte de los iraníes, sino también de los pakistaníes. Así es como ya sabes, la región está reconfigurándose. No sé cómo se ve Washington a sí misma con el paso del tiempo. Cuando salimos de la administración Trump, vemos a Washington como un estado, digamos, un estado profundo, o el blob, o ya sabes, el establishment. ¿Cómo ve el establishment lo que está ocurriendo en la región? Okay, let me respond. You've asked several questions. First of all, Vale.
Déjame responder. Has hecho varias preguntas. Primero, quiero decir que la comunidad de política exterior de Washington no tiene ni idea. Si lees sus artículos y lo que dicen, es todo un disparate. No tienen ni idea de nada. No tienen una comprensión realista de nada. Los únicos que realmente son eficaces son los neoconservadores, y ellos mandan desde la época de Clinton. Y su agenda sigue siendo el gran Israel. Israel a cualquier precio. Lo vemos todos los días. Lo vemos, Estados Unidos está construyendo ahora una embajada en Jerusalén Oeste, en tierra robados. Stolen land from the Palestinians. It's been in international law. Desde hace muchísimo tiempo, el derecho internacional establece que Jerusalén Oeste es territorio palestino ocupado por Israel, pero no sujeto a ninguna anexión. Y por eso, todas las embajadas del mundo se niegan a ubicarse en Jerusalén Oeste, porque hacerlo sería reconocer la soberanía de Israel sobre una tierra ocupada y protegida que pertenece a Palestina. Pues bien, Trump fue el primero en decir, vamos a poner la embajada allí. Y ahora, la administración ha firmado un acuerdo, un contrato de arrendamiento por 99 años, para construir embajada en ese terreno. Esto supone un enorme impulso a la reclamación de Israel sobre lo que queda de Palestina. Además, vemos ahora mismo en el Congreso, en la Cámara de Representantes, en el Senado, entre demócratas y republicanos, cómo se está utilizando la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2027 para integrar a los gobiernos de Israel y de Estados Unidos. Vamos a integrar los ejércitos, la ciencia y la tecnología. Es un sacrificio de la soberanía estadounidense. Es un compromiso total con Israel. No hay otra forma de interpretarlo. Así que claramente no va a haber ningún despertar en Washington, ni con la administración Trump, ni con ninguna otra, de que vamos a perder en Oriente Medio por atarnos al carro de la agenda sionista. Simplemente vamos a perder, porque el mundo no puede aceptar eso. Las implicaciones son claras. ¿Cuántos países musulmanes más serán absorbidos antes de que sencillamente no lo acepten? Así que no veo ningún cambio en ese sentido. No hay analistas de política exterior con suficiente independencia en su trabajo como para proponer un enfoque distinto, porque los neoconservadores controlan todo el dinero y simplemente no vas a recibir financiación. Si te sales de la línea del enfoque neoconservador sobre Oriente Medio, te quedas sin empleo. No tienes voz, no tienes una posición. Así que eso no lo vamos a ver. Ahora, pasemos a la otra parte. Dijiste que los avances que te parecen alentadores son que Pakistán y China se estén llevando bien, y las palabras, no los hechos, sino las palabras, de apoyo por parte de los rusos, y que la región esté sintiendo el impacto de la influencia de potencias distintas a Estados Unidos. Eso es cierto, pero no es lo que yo destacaría. Pakistán, claro, necesita llevarse bien con China, por supuesto, pero China no forma parte de Oriente Medio. Y Pakistán debería estar trabajando con los saudíes, los iraníes y los turcos para crear un Oriente Medio fuerte. Ahí es donde debería estar el foco. No deberían decir, tenemos que buscar extranjeros, porque los rusos, claro, tienen sus intereses allí, pero no son gente de Oriente Medio. Tampoco lo son los chinos. ¿Por qué intentar crear alianzas de protección fuera de tu propia zona? Sobre todo cuando tienes la división entre suníes y chiíes. Hay que centrarse en eso. Mira, esto nos ha destrozado durante 1300 años. Nos ha destrozado. No podemos seguir así. Los americanos, los israelíes, nos van a devorar. No podemos continuar. Tenemos que presentar un frente unido. Tenemos que formar una alianza fuerte, económica, política y militar. Bueno, los ingredientes ya están ahí. Ya lo he dicho, tienen la población. Es una cantidad enorme de gente. Solo hay que sumar la población de Irán, Pakistán y Turquía. Mira el control que tienen sobre los recursos energéticos.
Es enorme. Es enorme. Hay más poder ahí que en cualquier otro lugar del mundo, sobre todo porque los pakistaníes tienen armas nucleares. Así que no se les puede intimidar. No se podría intimidar a esa alianza con armas nucleares, porque ellos también las tienen. Este debería ser el foco de atención, y llevo un tiempo pensando en ello. En su momento pensé que tardaría mucho en formarse, así que, a medio o corto plazo, he defendido una alianza entre Rusia, China e Irán, porque eso frenaría la agresión estadounidense e israelí. Es demasiado como para enfrentarse a ello. Pero no es una alianza tan fiable como la que podría surgir si se superara la división entre chiíes y suníes y se unieran los países que quedan. Tienes que entender que Estados Unidos e Israel ya han eliminado a Libia, Irak, Siria y Palestina. Y ahora Israel está actuando en el Líbano y todavía espera que los estadounidenses vuelvan a actuar contra Irán. Así que, en algún momento, los suníes y los chiíes tienen que darse cuenta de que no pueden sobrevivir por separado. No tienen ninguna posibilidad. Tienen que unirse y reunir a esos 4 países. Sería una potencia. Controlarían la energía del mundo. No hay ningún ejército en ningún país que pudiera invadirlos. Ninguno. Y eso sería el cambio decisivo. Ahora bien, por supuesto, los estadounidenses hace tiempo que dejaron de creer en lo que llaman la calle árabe. Piensan que esa gente nunca podría unirse y por tanto no representan un problema. Y esto, por supuesto, dio rienda suelta a los neoconservadores y a un desarrollo más agresivo con la agenda del Gran Israel. Así que ahí debería estar el foco. Ahora bien, en el pasado, el petróleo de Oriente Medio no estaba realmente bajo el control de esos países. Estaba bajo control estadounidense. Estados Unidos incluso logró, y con éxito, utilizar el petróleo saudí y de Oriente Medio para sostener el valor del dólar y financiar sin límites su deuda. Así que el petróleo nunca sirvió a los intereses de Oriente Medio, sirvió a los intereses de Estados Unidos, lo que una vez más demuestra la extraordinaria debilidad del mundo musulmán. Permitieron eso durante décadas. Bueno, si los musulmanes van a ser participantes activos en su propia ruina, no hay nada que hacer. Simplemente dejarán de existir. Entonces, ¿se darán cuenta de eso y se unirán para poder estar a salvo? No pueden estar seguros si siguen divididos. Y no lo han estado, no han tenido independencia. Mira, Estados Unidos y el Reino Unido controlaron Irán hasta la Revolución iraní de 1979, creo, 78-79. Así que el país ni siquiera se gobernaba a sí mismo. Arabia Saudí ha estado bajo la influencia estadounidense desde siempre. Han sacrificado el poder de su energía para servir a los objetivos de Estados Unidos. Han protegido el valor del dólar y han garantizado una demanda constante de deuda estadounidense. Así no se consigue independencia, ni se tiene un país verdaderamente independiente. No podrán serlo hasta que superen la división y se unan. En el momento en que lo hagan, serán una potencia. Creo que el factor de la población que has mencionado es muy importante, porque estamos hablando de algo así como 92 millones de personas en Irán, 86 millones en Turquía y 255 millones en Pakistán. La combinación de esos 3 países, Irán, Pakistán y Turquía, suma alrededor de 435 millones de personas. Si a eso le añadimos Arabia Saudí, con unos 35 millones, o Egipto, que ronda los 118 millones, estamos hablando de casi 590 millones de personas. Es enorme. No sé si están pensando en esos términos, porque la población, al fin y al cabo, es algo realmente importante. Claro. Eso es lo que digo. Es una potencia. Tiene unos cientos de millones más que Estados Unidos. Es 2 o 3 veces el tamaño de la población rusa. Es la mitad de la población china. Es una potencia enorme. Su extensión geográfica, sus recursos energéticos, su control sobre las vías marítimas, podrían paralizar por completo al mundo.
y nadie podría hacer nada al respecto. No hay ningún ejército que pudiera invadir esos territorios, y que Estados Unidos, Rusia o China agiten sus armas nucleares no tendría ningún efecto, porque Pakistán también tiene armas nucleares. Así que sería un cambio enorme, y resultaría irónico que los neoconservadores estadounidenses, por presionar tanto, acabaran provocando precisamente ese tipo de unidad. Sin duda es una... Significaría el fin de cualquier acoso o violencia por parte de Israel. Israel sería controlado al instante e incluso podría ser expulsado de Palestina. Así que, ya sabes, si yo fuera un líder musulmán y alguien me escuchara, así es como guiaría a esa gente. Eso es lo que deberían estar haciendo los iraníes. Deberían asumir ese papel, pero no de una forma autoritaria, sino como lo hacen los chinos cuando se acercan a otros. Estamos juntos en esto, trabajamos juntos, no hay un jefe, mostramos posibilidades que benefician a todos. Si adoptaran ese enfoque y consiguieran que alguno de esos países, ya sea Pakistán, Arabia Saudí o Turquía, se sumara, los demás se unirían enseguida. Solo harían falta 2. Si 2 están de acuerdo, los demás se van a incorporar porque verán lo que está ocurriendo. Y creo que, si no pasa algo así, todo esto va a acabar en una guerra nuclear. Porque la limitación en el uso de armas desaparece cuando hay toda una zona llena de recursos que la gente quiere controlar y dominar, pero que no está unificada ni puede defenderse. Así que los intereses de los israelíes y los estadounidenses serán lo bastante distintos de los rusos y los chinos, como para que eso acabe generando un conflicto. En cambio, si esa zona se convierte en un centro de poder propio, nadie podrá entrar en conflicto con ella. Ni los estadounidenses, ni los rusos, ni los chinos tendrían motivos ni intentarían imponer sus reclamaciones. Sería una región demasiado poderosa. Por eso, no lo veo como una forma en la que los musulmanes ganarían una guerra, sino como la manera en que evitarían una guerra, simplemente porque formarían un bloque extremadamente fuerte, con el que los demás tendrían que entenderse, o se quedarían sin energía. No tienen ningún derecho a navegar por esas vías fluviales, y por eso me gustaría ver que esa idea se haga realidad y que haya un liderazgo capaz de hacerlo posible. Así que cuanto antes los iraníes terminen de demostrar el apoyo del pueblo iraní a su liderazgo y se centren en este asunto, mejor. Pero tienen que demostrar que van en serio, lo que significa que no pueden seguir en un acuerdo cuando sus condiciones no se cumplen. Tienen que ejercer liderazgo. Hay que demostrar que uno lo dice de verdad. Y si continúan unas negociaciones de paz que violan los términos en los que se acordó mantenerlas, están mostrando debilidad. Entonces la gente dirá, no podemos confiar en los iraníes, ni siquiera defienden sus propios acuerdos. Nunca está claro cuánto entienden realmente los líderes. Creo que, en la mayoría de los casos, no tienen ni idea de lo que está ocurriendo de verdad, ni de cuáles son las oportunidades reales. Por eso son tan pocos los que en la historia llevan detrás de su nombre el título del grande. Muy pocos líderes han tenido la comprensión suficiente para entender el momento en el que viven, y por eso las oportunidades no se perciben, y por tanto, no se aprovechan. Creo que así es como avanza la historia del mundo. Casi nadie llega a comprenderla de verdad. Así que, si esa comprensión llegara a alcanzarse en Oriente Medio, toda la situación cambiaría de forma radical. Sería un cambio realmente profundo. Paul, Netanyahu quiere reunirse con Donald Trump. Le ha pedido a Trump mantener un encuentro para hablar directamente con él. Y sabemos que Donald Trump también está algo preocupado por las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál crees que sería el principal objetivo de Benjamin Netanyahu en esa reunión que está buscando, que intenta tener con Donald Trump?
have with Donald Trump? Well, Bueno, creo que Netanyahu puede que haya entendido ya que Irán es un hueso demasiado duro de roer para ellos en este momento, a menos que consiga convencer a Trump de usar armas nucleares. Y sinceramente, no creo que eso fuera a prosperar. Hay demasiadas limitaciones para algo así. Incluso los asesores de Trump, que no son precisamente buenos, entenderían que si usara armas nucleares, el mundo entero diría que está completamente loco, que es un loco, que Estados Unidos es un estado fuera de control, que están locos. Así que incluso los asesores de Trump se opondrían a que él proyectara esa imagen de Estados Unidos solo para beneficiar a Israel. Así que en realidad, todo girará en torno al Líbano. Y ya vemos que Trump ha sobornado al gobierno libanés en Beirut para que acepte desmilitarizar a Hezbollah, para que los desarme. Pero claro, el gobierno libanés no tiene medios para hacerlo. Si Israel no puede hacerlo, el débil ejército libanés tampoco puede. Así que ahora dirá algo como, dejaremos a Irán por ahora. Lo entendemos, pero tenemos que centrarnos en Líbano. Necesitamos el sur del Líbano para defender a Israel. Es esencial para nuestra existencia. Tenemos que poder defendernos, y no podemos hacerlo si no lo controlamos. Así que hay que acabar con Hezbollah. Y para eso hay que usar ese acuerdo por el que, sin duda, habéis pagado $100 millones al corrupto gobierno de Beirut para que lo firme. Así es como conseguimos los acuerdos, los compramos. Siempre ha sido la manera estadounidense, los compras. Y ahora hay que usarlo y enviar tropas bajo la cobertura del gobierno libanés para desarmar a esa milicia rebelde Hezbollah. Así que sospecho que se centrará en algo así. De eso es de lo que quiere hablar. Dejaremos de lado los ataques directos contra Irán y empezaremos a ir comiéndonos el Líbano poco a poco. Paso a paso, iremos un poco más lejos. Acordaremos detenernos en una línea. Pero cuando lleguemos allí, encontraremos otra razón para no aceptar y trazaremos una nueva línea. Nos detendremos de nuevo y cuando alcancemos esa línea, otra vez hallaremos un motivo por el que no podemos parar ahí. Y así es como procederían con esto. Serían muy cuidadosos para no arriesgarse a involucrar a Irán ni reanudar la guerra con ataques directos contra Israel. Lo harían siempre con cautela, siempre dispuestos a retroceder un paso, esperar y avanzar dos. Y por eso, una vez más, creo que fue la razón por la que me opuse a que los iraníes aceptaran un alto el fuego. Perdieron la oportunidad de imponer las condiciones de la paz por la vía militar, y esa es una pérdida muy difícil de superar. That's a hard loss to overcome. Yeah. Thank you, Paul. Gracias, Paul. Un placer como siempre y muy buenos puntos durante esta conversación. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Well, thank you, Nima. Bueno, gracias, Nima. Muchas gracias. Siempre me benefician tus preguntas. Son provocadoras, buenas y hacen que surjan nuevas ideas. And bring out thoughts. See you Nos vemos pronto, Paul. Nos vemos pronto. Adiós.